para recoger las pruebas. Entonces el gobierno lo que hace a través de la unidad de restitución de tierras es relevar a la víctima de acudir a los juzgados a presentar su demanda. Entonces estas unidades lo que hacen es documentar los despojos, documentar los abandonos y presentar una demanda ante los juzgados de restitución de tierras o ante los tribunales de restitución de tierras. Yo entiendo el escepticismo que hay. Yo creo que el escepticismo en el país es total. La gente está muy escéptica. Estamos viviendo un momento difícil y hay un gran escepticismo frente al gobierno. Como el escepticismo es frente al gobierno, pues las políticas del gobierno terminan siendo víctimas de ese escepticismo. Pero yo, digamos que quiero contarles un poco desde mi perspectiva lo que yo veo. La más grande dificultad para aplicar esta ley es el conflicto mismo. O sea, aplicar esta ley en medio del conflicto es un desafío colosal. Yo creo que ustedes no se alcanzan a imaginar el enorme desafío. Les pongo varios ejemplos. La propia ley, no por nuestra solicitud, por la solicitud de otros sectores en el Congreso, y uno tiene que entender que el Congreso es un organismo plural en donde conviven diferentes tendencias, diferentes visiones del país. Algunas personas lograron mayoritariamente que se introdujeran unos principios en el proceso de restitución de tierras. Uno, la progresividad, y es que este proceso tiene que ir, digamos, avanzando progresivamente, no puede ser en todo el país, en todo el territorio nacional al mismo tiempo. Dos, que solamente se avanzara en el proceso de restitución de tierras una vez fueran garantizadas condiciones de seguridad. ¿Y qué les está ocurriendo hoy a los directores? Ahora que venía para acá hablaba por teléfono con uno de ellos, con un director territorial de unidad de restitución de tierras. Me dice, yo tengo todos los equipos listos para avanzar en tal o cual municipio, pero el Ministerio de Defensa no me lo certifica. Y esas certificaciones que, como la ley dice que deben establecerse previamente las condiciones de seguridad, el Ministerio de Defensa no les ha dado esa habilitación y no pueden avanzar. Están listos para hacer la microfocalización, para documentar los casos y ahí están frenados. También ocurre que hay zonas que están sembradas con minas antipersonal, pues tampoco han podido avanzar. Hay las amenazas de los ejércitos antirrestitución en el norte. Hace un par de horas desayuné con un exgobernador del Cesar y quedamos mañana de vernos con el personero de Pailitas, un municipio del Cesar, que está haciendo ingentes esfuerzos por lograr que el proceso de restitución en su municipio avance, pero están enfrentados pues a esas mafias, que son mafias, digamos, yo diría, recicladas de todos estos fenómenos mafiosos y de paramilitarismo del pasado. Todo lo que está ocurriendo con el señor gobernador de La Guajira, que todos conocemos, pues es un fenómeno que no es exclusivo de ese departamento. El fenómeno paramilitar, que fue un fenómeno en el que se cruzaron intereses de élites regionales, de narcotraficantes, de personas que tenían una mentalidad antisubversiva, alrededor de ese fenómeno pues hay intereses sobre la tierra, hay intereses sobre las rentas de los departamentos, de los municipios, y aunque en teoría se desmovilizaron los paramilitares, ese proceso, que a mi juicio no fue un proceso bien planificado, que fue un proceso, digamos, más para una exhibición mediática en su momento, pues lo que está dejando hoy en evidencia son sus enormes secuelas. Las BACRIM, los ejércitos antirrestitución, el enorme influjo que estos grupos tuvieron sobre la clase política que en muchos de estos departamentos está gobernando. Y entonces, pues ahí hay una enorme dificultad. Estos ejércitos antirrestitución son muy poderosos, los organismos de justicia en el nivel local en muchas ocasiones están permeados por ellos, y ha sido muy difícil romper ese círculo. Por lo tanto, yo diría que la existencia misma del conflicto es la principal de las limitaciones del proceso de restitución de tierra. Segunda limitación, yo la verdad soy de la coalición de gobierno, pero creo que el gobierno es ambiguo. Ustedes ven al gobierno, un día habla de la paz y de las bondades de la paz, pero por el otro lado aparece el señor ministro de Defensa hablando de los bandidos, terroristas y no sé qué más cosas.
Y esa ambigüedad, esa posición a veces de aguas tibias del gobierno no permite que esta bandera, que debería ser la principal, o que al menos así se anunció, avance como se debiera. Y uno en esto no puede ser medias tintas. Yo no puedo venir aquí a decir que defiendo a las víctimas y que es mi principal bandera y que defiendo a la paz. Por acá estoy hablando de la guerra y por acá tengo al señor embajador en Washington comprometido con la acumulación de baldíos para grandes proyectos agroindustriales. Entonces yo diría que también hay un problema de voluntad política. Yo le valoro al presidente el impulso a la ley, le valoro que haya puesto al frente de esas instituciones que creó la ley a gente seria, a gente realmente comprometida con esta política, pero en todo el círculo de gobierno hay gente que no tiene la misma voluntad política y hay gente que tiene unos intereses que no son compatibles con la política de reparación a las víctimas, desafortunadamente.